Bueno, pues daros unas buenas tardes. Aquí estamos más fresquitos que en la calle. Si queréis poneros más cerca, no pasamos lista, no va a haber problema de ningún tipo, o sea que como estéis más cómodos. En primer lugar, daros la bienvenida por estar en esta casa, Fundación Ortega Marañón. Quizá todos la conocéis, algunos quizá no. Estamos en la biblioteca, aunque la biblioteca al uso es el salón de al lado. Aquí está recuperado los libros de Ortega y Gasset. Son 13.000 volúmenes que los podéis observar y tocar también si subís. Algunos veréis que tienen un punto rojo y son libros dedicados por el autor a Ortega. Se pudo recuperar cuando ya se organizó aquí la Fundación Ortega por la Soledad Ortega, la hija de Ortega, y allá por el año 2010 se fusionaron la Fundación Ortega y Gasset con la Fundación Gregorio Marañón, y es hoy la Fundación Ortega Marañón. Deciros en un minuto que ambas familias tienen una relación muy estrecha desde sus orígenes. El propio Ortega y Gasset con Gregorio Marañón fundan la Asociación para la Defensa de la República en su tiempo, y esto dio lugar a una relación muy estrecha luego de las familias. También, puesto que estamos en un entorno del ámbito de la ciencia de la salud, recordaros que no vienen muchos libros. Cuando Marañón está en el exilio en París, en el año 37 ya. Ya en el 39 le visita Ortega, que también estaba en el exilio, estaba entre Portugal y Argentina. Le va a ver a París, allí se pone malísimo, hace una lesión en la vía biliar tremenda, y Marañón, que podía ejercer la medicina en Francia, de lo poco que se le permitió, consiguió localizar un magnífico cirujano y salvó la vida. Y yo creo que eso une todavía mucho más, ¿no? Y hasta ahí llega el que hoy las familias estén muy conectadas y haya hecho posible que en el 2010 se creara la Ortega Marañón, que es en la que estáis. Esto es detrás tenéis ahí el edificio famoso de la residencia de señoritas, donde ahí vivió Marie Curie, donde se hacían todas las actividades de formación de las primeras mujeres universitarias de nuestro país entre 1915 y 1936, gracias a María de Maeztu. Y si tenéis interés, pues podéis ver las exposiciones, que hay una exposición sobre residencia de señoritas, en la planta primera sobre la vida y obra de Ortega, y en la planta superior sobre la vida y obra de Marañón. Luego el salón de actos y el entorno, como veis. Falta decir que tenemos a la Fundación Mao San Miguel, aquí cerca de nosotros, que colabora con las actividades culturales durante el verano, en los veranos de la villa, y aprovechan el jardín, lo cual pues está bien también para actualizarnos al siglo XXI. Pero vamos a lo nuestro. Tenemos la suerte de poder acoger en esta casa la presentación de este libro, que ya muchos conocéis ya por las invitaciones. Un libro realmente muy interesante, porque coloca estos conceptos del vampirismo vistos desde aspectos cinematográficos o menos formales, lo coloca en un ambiente intelectual y científico. Lo podéis ver en los prólogos de José Ignacio Ruiz Rodríguez, catedrático de Historia, de Gabriel Rubio, catedrático de Psiquiatría, de David R. Martínez, del ámbito del periodismo, y yo mismo, que he tenido la suerte de poder escribir uno de los prólogos. Es un libro pues muy prologado, como podéis ver. Voy a dedicar unos minutos nada más que a hacer una reseña breve de los autores y luego darles la palabra, porque quizá el libro veréis que el atractivo que tiene es que los autores nos cuenten cómo es, cómo se ha hecho, cómo han llegado a tomar este reto tan interesante de recuperar la historia del vampirismo en un entorno bastante novedoso, que es el entorno de la psicología y de la medicina. Así que con estas notas, estas reseñas, ya sé que muchos conocéis a los autores, pero me parece lo más honrado en esto reconocer el conocimiento y el nivel y la vida curricular y la historia de quienes lo han hecho. En primer lugar, a mi izquierda está Francisco Pérez Fernández, que él es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Su dedicación en el entorno del posgrado y su trayectoria profesional ha estado en el ámbito
del estudio de la cognición, de las emociones y del estrés, lo cual tiene mucha relación con lo que luego nos contarán del contenido del libro. En la actualidad es profesor en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y colabora en la Evidencia University de Florida en Estados Unidos. Su trayectoria profesional está vinculada a la sección departamental de Psicología Básica, en procesos cognitivos, en filosofía, la que fue colaborador, secretario de diferentes asociaciones en el ámbito de la psicología y en el ámbito también de la criminología y los trastornos cognitivos y de las emociones. Él ocupa muy diferentes cargos en sociedades científicas, como la Sociedad Española de Historia de la Psicología o de Criminología y Ciencias Forenses, lo cual es afín también a la actividad que yo también realizo. Es editor de la revista científica Etupsique y del Consejo de la Lista de Cuadernos de Criminología. Tiene una actividad intelectual en el ámbito de la psicología muy relevante, que bueno, me llevaría largo reseñarla, pero la podéis encontrar también en el libro. Para mí lo más importante es que Francisco ha incorporado, creo yo, en la lectura del libro, una mirada desde la psicología que tiene un aspecto antropológico, psicopatológico, con una serie de perfiles que a mí me resultaron de luego muy importantes. Francisco tiene una gran cantidad de artículos de investigación y de libros que podéis ver, puesto que muchos lo conocéis, lo podéis ver en el propio libro. A mi derecha estaba Francisco López Muñoz, que es doctor en Medicina y Cirugía por la Complutense y también lo es en Lengua Española y Literatura por la Universidad de Alcalá. También, como su tocayo Francisco, tiene una gran actividad intelectual, científica, historia, no solamente de investigación, sino de docencia. Diplomado de Estudios sobre el Holocausto de la Escuela Internacional del Holocausto en Jerusalén, diplomado en Altos Estudios de la Defensa, honoris causa por múltiples universidades, sobre las cátedras de Academia de Arte en la UNESCO, Real Academia Europea de Doctores, una larga lista. Quizá en su trayectoria profesional, que a mí me ha llamado más la atención de la intensa actividad que él tiene, el que inicia su trayectoria docente e investigadora en el Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Esto, miren ustedes, esto de mirar la célula cambia la vida, a algunos nos cambió la vida también, y es verdad que me llama mucho la atención. Se desarrolla en el ámbito de la neurohistología para luego transitar de la neuropsicofarmacología a la farmacología, también en el ámbito del estudio de las drogodependencias, y en la actualidad él es vicerrector de investigación y profesor titular de farmacología, investigación, ciencia y doctorado en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. También lo es de diferentes grupos de investigación, en el Hospital 12 de Octubre, tesis doctorales, autor de una gran infinidad y cantidad de libros y miembro de diferentes comités. Uno de ellos, me pareció interesante decirlo, y es miembro de número de la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas, asociación con la que acabamos de firmar un convenio de colaboración recientemente y está muy en la línea marañoniana de lo que Marañón significó en la vida intelectual española y en la ciencia. Por lo tanto, neuropsicología, psicología cognitiva, ámbito de antropología cultural, el ámbito de la biología celular, de la neurología, de la neurohistología, y ahí aparece un conglomerado muy relevante que afronta de manera cuasi misteriosa la sangre de la górgona, una historia del vampirismo desde la psicología y la medicina. Cuando uno mira así el título, uno piensa y dice, ¿y aquí qué pasa? Bueno, pues cuando uno va ojeando, va viendo cada uno de los capítulos, va viendo que hay un derroche de vida intelectual, de experiencia, de cultura, de asociación de ideas realmente increíble. Y luego yo tendré la oportunidad también de compartir con todos ustedes, con todos vosotros, mi opinión al respecto. Y yo prefiero darles la palabra a ellos y lo haré por el mismo orden. Francisco, cuando tú quieras, para que nos cuentes, bueno, las características, cómo has llegado o cómo llegaste o llegasteis a afrontar este reto del vampirismo, que es una cosa que comentaba yo con algunos compañeros aquí esta mañana, y dice, bueno, pero este tema ¿cómo aparece aquí en el ámbito de la medicina y de
y de la psicología? Pues esto empieza hace 3 años ya, cuando Paco un día, porque Paco y yo además somos dos personas que tenemos formaciones muy dispares, pero tenemos inquietudes muy parecidas, lo cual es bastante curioso, ¿no? Al final acabamos sintonizando siempre porque nos encontramos en que nos gustan cosas que tienen mucho que ver, ¿no? Y hace como 3 años, recuerdo que hubo, no sé si fue en el CaixaForum, ¿recuerdas, Paco? Hubo una exposición sobre Drácula y los vampiros y no sé qué y no sé cuántos. Y un día en su despacho estábamos los dos hablando. Paco y además tenemos una cosa muy buena y es que hablamos poco, por eso nos llevamos bien. Somos un matrimonio que habla poco, ¿no? De hecho, nuestra relación es básicamente epistolar. Yo no recuerdo que haya tenido ninguna conversación con Paco que dure más de 20 minutos. Siempre... 20 minutos es mucho, ¿eh? Mucho. Para hablar. Sí, sí. Siempre hemos resuelto nuestros asuntos muy rápido, ¿no? Y me acuerdo que un día hablando con él en el despacho me dice: acabamos de publicar el libro aquel que escribimos sobre la barca de Caronte, aquel del alma. Y dice: podríamos escribir un libro sobre vampiros. Digo: joder, Paco, digo, me parece un tema un poco duro, ¿no? Y la verdad es que es un tema que siempre me ha interesado. Yo siempre he sido muy cinéfilo, me ha gustado mucho la literatura. Y reconozco que uno de los monstruos de mi infancia fue el famoso Drácula de Christopher Lee, ¿no? Que me dio muchas noches sin dormir y siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, bueno, pues nos embarcamos en esto y lo cierto y verdad es que lo primero que descubrimos, que a mí me llamó mucho la atención, es que el vampirismo empezó siendo una historia de médicos. Es decir, antes de que el vampirismo desembarcase en la literatura y que el vampiro se convirtiese en un monstruo de la cultura popular y este tipo de cosas, el vampiro empezó siendo un asunto médico y teológico muy serio, pero tan serio como que trajo de cabeza a médicos muy eminentes en todo el continente que trataban de averiguar si esto de los vampiros balcánicos era realmente una cosa que era cierta y había que tomársela en serio y tal, ¿no? Y además el vampirismo acabó suponiendo incluso un problema no solo médico, sino también político, de primer orden. Y claro, precisamente el vampirismo acaba convirtiéndose en un fenómeno romántico en el siglo XIX y acaba desembarcando en todo esto de Sheridan Le Fanu y Bram Stoker y todas estas historias, pero acaba desembarcando en eso cuando la medicina lo suelta a la mano como diciendo: bueno, aquí no hay nada que ver, aquí no hay nada que rascar, esto es un asunto que no tiene ningún interés. Y cuando los médicos liberan ese asunto es cuando acaba inundando la cultura popular. Y claro, se relacionaba, y en el libro es palmario, se relacionaba con cosas que estaban todavía en un estado de conocimiento incipiente, ¿no? Como por ejemplo la descomposición cadavérica, de la que se sabía muy poco. Bueno, de hecho se sabía muy poco incluso de cuándo la gente estaba realmente muerta, ¿no? No se sabía muy bien cuándo la frontera entre la vida y la muerte se traspasaba. Y todas estas cuestiones que habían estado alimentando durante mucho tiempo todo tipo de mitologías y en las que la medicina incipiente empezaba un poco a acercarse, son las que fueron alimentando esta cuestión, y realmente fueron los médicos los que tuvieron la culpa de que Drácula acabara existiendo, ¿no? Que es una cosa bastante curiosa, ¿verdad? Y bueno, pues empezamos poquito a poco y al final acabó convirtiéndose en ese tocho inmenso de 500 páginas. Y bueno, y como me decía el otro día Heriberto, ya sabéis que Borges decía que los autores publican para dejar de corregir. Y a mí nos pasó un poco esto, ¿no? Ya llegó un punto en el que dijimos: oye, tenemos que publicar esto ya porque si no va a acabar siendo un calzapianos infumable, porque al final ibas dejando cosas fuera, ibas descubriendo cosas nuevas que te interesaba añadir, y le ibas añadiendo un parrafito por aquí y otro parrafito por allí. Y como tú bien dices, ha sido una historia intelectual, verdaderamente. Yo he aprendido un montón escribiendo este libro, pero un montón de cosas que no sabía, que ignoraba por completo. Y para mí ha sido un libro verdaderamente enriquecedor, ¿no? El mero hecho de construirlo. Pues si quieres te cuento cómo está estructurado el libro. Adelante. A ver, pues el libro efectivamente surge, como dice mi buen amigo Paco, mi tocayo, pues de conversaciones de despacho, de conversaciones informales sobre temas que algunos alumnos míos que me conocen siempre dicen: uy, este artículo que has sacado es un artículo de ciencia. Y cuando sale alguna cosa de este tipo, dice: ay, está saliendo tu lado oscuro, ¿no? Pues este forma parte del lado oscuro ese que tenemos, de esa cosmovisión del mundo del monstruo y de los aspectos oscuros de la mente. Entonces, nace de esas conversaciones de despacho,
Y bueno, y al final, pues fíjate, sale una obra que tiene algunas características que me gustaría comentaros. Este libro forma parte de una colección, que es la colección Humanidades Médicas, que edita Editorial Delta, que ha puesto ahí una mesa con algunos libros para ofrecer, y además tiene curiosamente el número 13 de la colección. Es el número 13 de la colección. El número 13 para un tema de vampiros tampoco está mal, ¿no? Es una colección que surgió hace ya 5 o 6 años y en la cual ya tenemos 13 volúmenes, y es una colección muy consolidada tanto en el ámbito de España como todo el ámbito latinoamericano, ¿no? Y luego es una obra que, claro, cuando nosotros abordamos el tema del vampirismo, yo le decía a Paco, ¿quién nos va a prologar esto? Claro, pero una persona que sea experta en todos los temas que tratamos es muy difícil. Y digo, bueno, pues habrá que buscar 2. Bueno, y buscando 2 ya salió. Bueno, hay otra persona que igual nos puede ayudar. 3. Y al final acabaron siendo 4 prologuistas que abordan, yo creo, 4 temas que son fundamentales en el desarrollo del libro. Por un lado tenemos a un catedrático de Historia Moderna, porque todo el tema del vampirismo surge en la frontera oriental de Europa, en el Imperio Austrohúngaro, aquí por el Banato, por los Balcanes, surge en aquella época en el siglo XVII, cuando se está expandiendo el Imperio Austrohúngaro y cuando ya los otomanos empiezan a replegarse otra vez para Constantinopla. Y este catedrático, José Ignacio Ruiz Rodríguez, que es, ya os digo, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá, bueno, pues nos hace un prólogo muy bonito desde el punto de vista del surgimiento del fenómeno vampírico, del vampirismo real, desde el punto, ya os digo, de su aparición histórica. Y claro, luego hace falta un prologuista que entienda un poco de cómo funciona la cabeza y la psique. Bueno, y ahí ha recurrido un amigo de muchos de los que hay aquí, de toda la vida, que es el profesor Gabriel Rubio, actualmente catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense, que curiosamente cuando le propuse esto, bueno, yo cuando le propongo algo a Gabriel, él siempre me lo hace siempre, ¿no? Es una amistad que tenemos de hace ya por lo menos 30 años. Y yo digo, cuando se lo proponga se va a reír. Oye, no se rió. ¿Y sabéis lo primero que me dijo? Dice, yo he tenido en mi consulta 3 vampiros. ¿Pero cómo es posible? No, 3 vampiros clínicos ha tenido en su consulta. Sí. Digo, pues luego lo que tienes que hacer es sacar las historias clínicas, que esas las tenemos que aprovechar, claro, y tenemos que sacar algo de esto. Por tanto, el vampiro clínico existe a día de hoy como un trastorno psiquiátrico, un trastorno mental. Los 3 vampiros clínicos que él tenía estaban diagnosticados de trastornos psicóticos, de un cuadro esquizofrénico. Y luego digo, pero pues estamos hablando aquí mucho de la muerte, necesitamos otra persona que sea experta en esto. Bueno, pues esto le va a caer a mi buen amigo Fernando Vandrés, catedrático de Medicina Legal de la Universidad Complutense también, y que es un gran experto en todo el tema relacionado con la tanatología y con todos los aspectos relativos a la muerte, que nos ha hecho también un prólogo precioso. Y claro, luego faltaba el otro aspecto de abordar de los vampiros, que es su paso a la cultura popular, a la literatura, su paso al cine y tal. Y ahí también tenemos otros expertos, que ya lo buscaste tú, David Remartínez, que yo creo que es un experto en el mundo de la literatura vampírica, sí, de la cultura pop y todo este tipo de cosas, que también se ofreció y nos hizo también un prólogo muy bonito, por lo cual yo os recomiendo que disfrutéis con los prólogos porque son tan interesantes o más incluso que el propio libro. Luego es una obra muy ilustrada. Aquí tengo anotado que tiene 377 ilustraciones, figuras, imágenes, que yo creo que esto también alivia muchísimo. Uno va leyendo y va fijándose pues en los personajes más importantes de la historia del vampirismo, en los cuadros más relevantes, fotogramas de películas, etcétera, etcétera. Y claro, y algunos os preguntaréis también, ¿y ese título, La sangre de la Gorgona? Porque realmente el título del libro es el subtítulo, una historia del vampirismo desde la psicología, que yo no sabía si poner psicología o psiquiatría, y en deferencia a Paco opté por psicología, ¿no? Desde la psicología y la medicina. ¿Qué es esto de la Gorgona? Bueno, pues esto hace referencia al vampirismo un poco retrotrayéndonos a lo que es la mitología griega. Entonces, en la mitología griega tenemos a Asclepio, que es el dios de la medicina, y Asclepio, a través de otros dioses del Olimpo, recibió dos redomas con sangre. Una redoma que se obtenía o se obtuvo de la parte izquierda de la Medusa, que era una de las 3 gorgonas, y esa redoma con sangre de la parte izquierda era el producto más tóxico que había, con lo cual podría con él implementar un montón de venenos, etcétera, etcétera.
Sin embargo, le dieron otra redoma con la parte de la sangre, la parte derecha de la medusa. Y esta tenía propiedades totalmente opuestas. Era un salutífero genial, que lo curaba todo. Pero lo curaba todo hasta el nivel de que era capaz de resucitar los muertos. Y ahí es donde viene un poco la relación de este mito, de la mitología, con el tema del vampirismo. Sangre que es capaz de resucitar a los muertos. Y de hecho Asclepio lo probó en muchísimas ocasiones, resucitó un montón de gente, entre ellos a varios hijos de reyes, como al hijo del rey Minos, el del Minotauro, lo resucitó, y claro, resucitó tanta gente que Zeus ya se cabreó. Dijo, bueno, este tío va a darle la vuelta, va a ser un caos para el mundo. Alterar el orden cósmico, ¿verdad? El orden cósmico, iba a alterar, y el orden cósmico precisamente mandó un rayo que mató a Asclepio, al dios de la medicina. Y un poco esa es la historia del título, la sangre de la Gorgona, cómo la sangre es capaz de resucitar a los muertos, y esto está muy relacionado con el mito del vampiro. Y luego le pusimos también, que aquí lo tengo en la portada, que es muy bonita también, que es un detalle de la obra de Bourgeault, que es un pintor francés que pintó en 1850 y que se titula Dante y Virgilio en el infierno, ¿no? Donde se ve ahí pues dos personajes reales de la época, uno que está mordiendo a otro en el cuello. La obra no tiene consideración de vampirismo, pero la imagen sí, la imagen evidentemente sí. Es una obra que está en el Museo d'Orsay de París. Y luego, como podréis ver, es un libro que está dividido en muchos capítulos, ¿no? Muchos capítulos que abordan el tema del vampirismo desde muchos puntos de vista. Cómo se construye históricamente el mito del vampiro, que luego te voy a dar la palabra para que tú esto lo expliques mejor, porque eres el experto. Cómo surgen los vampiros reales en la Europa del Este. Claro, cuando todos hablamos de vampiros, pues siempre, mira, ya están Drácula, las películas, no. Como decía Paco, el vampiro es un tema súper real. Hubo una auténtica plaga de vampirismo en esa frontera oriental, una frontera que estaba desprotegida, y hubo una auténticas plagas. Es decir, estamos hablando de miles y miles de casos. Tanto que, como bien has dicho, supuso un problema político de primer orden, pero de primer orden, donde tuvieron que mandar el ejército, mandar cuerpos médicos para que investigaran este fenómeno, etcétera, etcétera. Entonces, fue un fenómeno real, del cual se ocuparon tanto teólogos como médicos. Y como muy bien has dicho, cuando estos dijeron que esto ya no tenía más vuelta de hoja, es cuando pasó al mundo de la literatura. Exacto. Pero claro, la cuestión que nosotros nos planteamos es, bueno, esto es real, es decir, ahí había gente que decían que eran vampiros, que se desató una histeria colectiva tremenda, que profanaban las tumbas, mutilaban los cadáveres, un problema incluso de salud pública. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es este tipo que aparece por ahí por las noches y que dicen que va mordiendo gente y matando gente, sobre todo a familias, o que se alimenta del ganado? ¿Esto qué era? Y este es un poco el análisis que hemos hecho en esta obra. Es decir, ¿qué eran esos vampiros? ¿Enfermos? Hemos analizado muchas enfermedades, ¿no? Después os comentaré cuáles de ellas. Enfermos de enfermedades físicas, tuberculosos, muy importante en el siglo XIX. Pacientes con penagra, una enfermedad de los pobres, de la alimentación, ¿no? Un déficit de vitamina B3. Era rabia, los mordiscos, tal, la agitación, la espuma por la boca. Era porfiria, un problema de la sangre. Bueno, pues todo esto lo analizamos también en un capítulo específico que llamamos un muestrario de enfermedades. Y luego en otro capítulo analizamos también qué es el vampiro desde el punto de vista psiquiátrico. Y de esos los tenemos, y de hecho ya os he comentado una anécdota, que es que Gabriel ha tenido 3 pacientes vampiros, ¿no? Entonces hay un montón de patologías, incluso algunas que se han creado alrededor del mito del vampiro, del mito literario, como igual no suena, pero es el síndrome de Renfield. ¿Habéis oído hablar de él? Renfield, el famoso paciente que está en psiquiátrico ingresado en la novela Drácula. Bueno, pues ya se ha creado un síndrome, que es el síndrome de Renfield, que es el que designa al vampiro clínico. Pero también los hay esquizofrénicos, y detallamos historias muy bonitas desde el punto de vista de la criminología, del vampiro de Connecticut, del vampiro de Montparnasse, ¿no? Sí. Se habla también de la vampira de Barcelona, es decir, gente que tenía evidentemente trastornos psiquiátricos, y que esos trastornos psiquiátricos les condujeron a la comisión de diferentes delitos, desde asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, este es un poco el enfoque un poco médico del cual estamos hablando, sin parar de contar con los capítulos dedicados a que, claro, estamos hablando de muertos revinientes. Esta es la definición también del vampiro de aquella época, un muerto reviniente, un muerto que vuelve
¿Estaba muerto? ¿No estaba muerto? ¿Cómo se sabía que estaba muerto? ¿Hasta dónde llegaba la identificación de un cadáver en aquella época? ¿Se les enterraba prematuramente? Muchos casos eran estos, entierros prematuros. Bueno, pues todo esto condicionó también un desarrollo tremendo de la medicina desde el punto de vista de la salud pública. Gracias a los vampiros, entre otras cosas, se desarrollaron toda la política de enterramientos que se empezó a desarrollar en el Imperio Austrohúngaro, luego en Francia, de cómo había que diseñar los cementerios, de cómo había que diseñar los ataúdes, porque antes se utilizaban mucho los ataúdes llamados josefinianos, sí, ¿no? Los reutilizables. Los reutilizables. Iban con el ataúd tenía una tapa por debajo, y los ponían allí, había la tapa, el muerto caía y ya para el siguiente, ¿no? Entonces, todo esto cambió gracias a todo el tema este del vampirismo, ¿no? Y yo creo que influyó también mucho en el desarrollo de la medicina legal, como también hablamos y desarrollamos en todos los capítulos. Sí. Bueno, esto un detalle que la gente no sabrá, pero la ordenanza para el entierro, tal y como lo conocemos hoy en día, en España se desarrolló en la década de los 60. Hasta entonces se hacía un poco cada uno lo que quería, y mientras no enterrases a alguien en un lugar en el que no estuviese destinado a tal fin, podías enterrarlo casi de cualquier manera. Es decir, las ordenanzas solamente se unificaron en ese momento. Es decir, todos estos temas de la muerte y de cómo se ha gestionado la muerte, que tienen mucho que ver con el asunto de los vampiros, han sido temas muy complejos en nuestra cultura, ¿no? Todavía en torno a la muerte existen esos tabúes, ¿no? Esos misterios, esos miedos. Bueno, ya sabes, hay un montón de mitos, ¿no? Por ejemplo, se dice que al propio Vesalio, cuando estaba haciendo una disección, se le levantó el muerto, ¿no? Como diciendo, oye, ¿qué pasa contigo? Y entonces eso también se convirtió en una historia de contar. Entonces, el hecho de cuándo está la gente muerta realmente no se sabía muy bien. Es un problema bastante serio que tardó mucho tiempo en resolverse. Al final hemos resuelto que cuando hay muerte cerebral, pues la persona está muerta, de verdad, ¿no? Pero hasta realmente poco tiempo, solamente estaban los signos de muerte cierta, que era cuando empezaban los signos de descomposición cadavérica, y punto, ¿no? Mientras eso no ocurría, esa persona no se sabe muy bien qué pasaba con ella. Por eso muchas veces se alargaban tantísimo los duelos y duraban tanto tiempo, porque había un miedo real a enterrar a la gente viva. En fin, era una cosa... Y luego un componente político también que había allí, que era un componente de fronteras. El vampirismo es una resulta de un problema fronterizo entre las dos grandes religiones que querían conquistar la Europa de aquella época. Es decir, los cristianos por un lado y los musulmanes, los otomanos por el otro lado. Y entonces la aparición de los vampiros, los vampiros reales, recordad que me estoy refiriendo a los vampiros reales, no a Drácula y a los demás, que eso le dedicamos en el último capítulo. Los vampiros reales surgen en esa frontera, y entonces ahí se echan las culpas unos a otros. Es decir, los cristianos dicen que estos vampiros son turcos, son turcos que vienen y que quieren invadir las zonas de la frontera austrohúngara. Los turcos dicen que no, que son los Handuk, todos estos milicianos que iban allí. Entonces es un problema también político, es un problema fundamentalmente fronterizo. Y funcionaba también mucho el tema de las epidemias, ¿verdad? Claro. Básicamente porque en el lado turco, en el lado otomano, no se controlaban para nada las enfermedades, mientras que una de las obsesiones del Imperio Austrohúngaro era el control fronterizo de la enfermedad, ¿no? Que no traspasaran, porque evidentemente las políticas sanitarias eran bastante complicadas, ¿no? Porque una vez que se desencadenaba una plaga, pues no había forma de pararla. Entonces todo estaba destinado a que la plaga no se desencadenara. Entonces el control fronterizo que se estableció para controlar el paso de gente por las fronteras, que además eran fronteras que no eran como las fronteras de ahora. Hoy en día todos sabemos cómo es una frontera. Entonces estaban primero, por culpa de los tratados, cambiando permanentemente las fronteras, y luego además existía el problema de que eran fronteras extremadamente permeables, que la gente venía de un lado para otro, lo cual provocaba unos problemas de enfermedades gravísimos. De hecho, una de las cosas que provocó la plaga vampírica fue precisamente, y que provocó el interés médico, fue precisamente oye, esto que llaman el vampirismo es una enfermedad, es una plaga, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces iban allí los médicos y hacían comisiones tratando de averiguar si esto realmente funcionaba y existía una enfermedad que levantaba a los muertos de las tumbas, ¿no?
Eso es. Y era una cosa bastante... De hecho, seria. al lado de los cuarteles lo que se construían eran lazaretos. Lazaretos para que cuando veían que alguien venía con algún aspecto y podía tener alguna enfermedad infectocontagiosa, pues ahí lo metían y estaba haciendo la cuarentena durante 40 días. Sí, 40 días. Y al hilo de lo que tú decías, sí tenía una nota, ahí describimos también en el libro los dos primeros casos de vampirismo, entre comillas, oficial, que los dos tuvieron lugar en Serbia. Y fijaos, fueron en fechas tan recientes hasta ahora como 1725 y el segundo caso, que es el de Paole, que también hablamos mucho de él, en 1731. Y esto es un caso muy curioso, porque Paole era un soldado de la parte cristiana, era uno de estos milicianos que se encargaban de un poco de controlar la frontera. Bueno, pues este falleció por circunstancias X y al cabo de 3 días había muchas denuncias diciendo que lo veían, ¿no? Que lo veían merodear por la aldea. En un intervalo de 3 meses fallecieron 13 personas, muchos de su familia, y todos lo asumieron a que Paole pues, había revenido, había salido de la tumba, salía por las noches y empezaba un poco a asesinar a las personas del poblado, lo cual evidentemente creó todo ese fenómeno de histeria que acabó con el tema de la solicitud de profanación del cadáver para poder hacer el exorcismo correspondiente, pues que era cortarle la cabeza, en fin, una serie de cosas que había ahí. Bueno, y aquí es cuando surge, y cuento esta historia de Paole, porque de aquí es de donde deriva ya luego el vampiro literario. Sí. Porque aquí lo que hacen las autoridades políticas del Imperio Austrohúngaro es decir, vamos a mandar allí a un médico prestigioso que estudie esto de los vampiros, ¿qué es? Y mandan pues a un provisor médico, un oficial médico un médico militar, que estudia todo esto. Él en principio no cree que esto sea una enfermedad, sino que es una cosa más del folclore de esta gente, porque claro, él era un médico de Viena, y estamos hablando de la frontera que estaba casi lindando con Turquía, ¿no? Y las costumbres eran completamente distintas. Y él manda un informe a Viena, explicando un poco el tema de Paole, que falleció, que decían que lo veían a los 3 días asesinando gente, sobre todo de su familia, etcétera, etcétera. Manda el informe, pero fijaos dónde interviene la serendipia, la casualidad. La casualidad. Fíjate. Entonces, el padre de este médico militar era periodista. O escribía en un periódico que escribía mucho de los... Sí, el Comercio Literario. Este era un señor que también era médico y publicaba columnas médicas. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que había entonces que tenía muchos lectores, pues eran estas columnas médicas o estas historias de viajes en las que se contaban historias un poco raras, exóticas y tal. Y el padre escribió, en el periódico, escribió la historia de su hijo. Y además la adornó. La escribió como de papá. Le puso allí literatura. Muerto, tal y cual. Y esto fue lo que tuvo una cierta trascendencia en Occidente, llegó a París, y entonces ahí se empezó a hablar ya de los vampiros de los Balcanes, y esto fue lo que abrió un poco el mundo del vampirismo a la literatura. Claro, hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, cómo era el contexto ilustrado, porque esto explica muchas cosas, ¿no? La Ilustración, en aquellos tiempos, sabía leer en torno al 40% de la población, ¿no? Y la Ilustración básicamente surgió como el fenómeno de leer para uno mismo cosas y luego comentarlas con otros, en el café, en el bar, en los corrillos, donde fuera, ¿no? Era la famosa República de las Letras, ¿no? El estar informado y saber cosas de las que poder hablar. Y entonces, claro, la gente, pues ávidamente, los que sabían y podían leer, andaban siempre leyendo pequeños de prensa, cortos, unas cosas y otras y tal. ¿Por qué? Pues porque lo interesante era que tú pudieras ir luego a un bar o a un sitio en el que daban café o al corro del mercado y tener algo de contar. Y entonces estos asuntos de los vampiros que venían de tal y se convirtieron en la comidilla, era lo que la gente comentaba, ¿no? Porque era una historia que te permitía contar algo curioso, hacerte el interesante, tal, y así fue como esto fue expandiéndose. Os daré un dato que os va a dejar sorprendidos. Aparece el artículo de Flukinger padre en el Commercium Literarium de Colonia y no había ni una sola publicación de vampirismo. En ese mismo año, en casi todas las revistas y periódicos que se publicaban en Alemania, aparecieron hasta 12, 15 por cada una, publicaciones de vampirismo. Se convirtió en un tema súper popular. La gente hablaba de esto. Entonces era, pues, qué sé yo, pues como hablar de, no sé, del ligón de turno que se acuesta con la folclórica o lo que sea, ¿no? Y entonces se convirtió en un asunto que explotó.
Y esto fue lo que provocó que empezaran a rescatarse de los archivos de Viena, pues estas historias que habían estado allí muertas y a las que nadie hacía caso. De hecho, cuando venían los informes de los provisores, con las historias estas de que, bueno, se ha desenterrado a un tipo y se le ha descuartizado y se ha quemado el cadáver y tal y cual, esto iba al fondo del archivo y nadie hacía ni caso, ¿no? Bueno, pues entonces los dueños de los periódicos y los traductores de libros empezaron a tirarse a los archivos reales de Viena buscando este tipo de historietas para sacar y publicar. Y así fue como empezó a rescatarse todo este fenómeno y se convirtió realmente el vampirismo en un fenómeno libresco, ¿no? Un fenómeno que de la nada se construyó un mito, ¿verdad? Y fíjate otra cosa importante que no hemos dicho antes, que es el tema de la histeria colectiva. Es decir, cuando en una aldea de estas apareció un vampiro, lo que fuese, bueno, pues entonces se generaba allí una histeria tal que toda la gente, pues lo único que hacían era, ya os digo, profanar tumbas, mutilar cadáveres, etcétera, etcétera. Y esto generó también, posteriormente, en el siglo XX, digamos, un cuadro psiquiátrico que es la enfermedad psicógena masiva. La enfermedad psicógena masiva. Y como forma de explicar qué pasaría en esas aldeas de la frontera, nosotros recurrimos también al caso, que está muy estudiado en Norteamérica ya en el siglo XX, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, del caso del anestesista merodeador, ¿no? Sí, de Mattoon, de Illinois. En Mattoon, ¿no? En Connecticut, o en Illinois, no recuerdo dónde era. Bueno, pues eso ha permitido explicar cómo serían realmente esos cuadros de historia colectiva que había aquí. Cuenta si quieres cómo fue el caso de bueno, pues de esto Mattoon. fue una cosa de lo más sorprendente. Y lo tenemos ahí también reflejado en el libro, en otros capítulos. Ya sabéis que uno de los problemas que había en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial fue que se difundió mucho el mito de la quinta columna, ¿no? El mito este de que estaba Estados Unidos lleno de espías enemigos encubiertos que estaban preparando la invasión japonesa o la invasión alemana o la invasión de quien fuera. Y entonces, claro, pues este permanente bombardeo de noticias en esta dirección que recibía la gente acabó generando, que por cierto, incluso hay una película muy divertida de Spielberg, que es 1941, en la que hace un poco broma de todo esto, ¿no? De esta histeria colectiva que se montó en torno a este asunto del quintacolumnismo, ¿no? Entonces se convirtió, hay que pensar cómo era la situación, muchísimos pequeños pueblos en los que la mayor parte de los jóvenes están en Europa combatiendo, hay un montón de señoras recién casadas con hijos pequeños, madres solteras, en fin, gente con muchos problemas de estos y claro, cualquier situación de estas automáticamente generaba un estado de bastante dudoso, ¿no? Y entonces en el pueblo este, en Illinois, ocurrió una cosa muy curiosa y es que una señora llama a la policía y dice que alguien ha intentado gasearla. Es una cosa bastante sorprendente porque cuando uno sigue la prensa de aquellos días se da cuenta de cómo era realmente el estado de histeria colectiva que había, ¿no? Fijaros, un pueblo pequeñito que se llama Mattoon, que está en Illinois, en el que hay 4 gatos, como quien dice, y que tiene un periódico pequeñito. Bueno, pues ese periódico pequeñito, en vez de dedicarse a contar historias sobre el granjero de turno, o sea, ese periódico se dedicaba a contar historias de la guerra en Europa, ¿no? Y las noticias de Mattoon, de Illinois, se reducían prácticamente a nada. Entonces, claro, la gente estaba muy metida en todo eso. Y entonces, claro, pues esto se empezó a ver como un fenómeno relacionado con el famoso quintacolumnismo, ¿no? Hay alguien aquí que es un espía extranjero que está gaseando a la gente. Y se produjo una histeria colectiva bestial. En 15 días la policía salió loca, recibió cientos de llamadas. Bueno, fue bestial. Pero bueno, todos con componentes reales. Todas gente con, que, sí, gente sí, que decía no, que la por la gente, noche veía una persona que era muy alta, que iba con gabardina. Claro, la gente veía cosas, evidentemente. Cosas. La gente oía ruidos, veía cosas. Claro, la policía iba, no descubría que no haya pasado nada o no encontraba a nadie. Al final esto acabó igual que empezó y se descubrió que muy posiblemente todo aquello tenía que ver con unos vertidos químicos que estaba haciendo la industria local, ¿no? Sí, Que era una industria que fabricaba Atlas, sí. la industria Atlas, que fabricaba motores de gasoil y utilizaba unos componentes para el refrigerante que tenían exactamente
los mismos efectos que describía la gente, ¿no? Pero fijaos cómo la gente metida en esta historia absolutamente obsesiva iba inventando al anestesista. Exactamente, iba inventando una manera de explicar todo este tipo de chaladuras. Y esto es un poco lo que pasaría allí en la frontera oriental de Europa con el tema de los vampiros, ¿no? Un poco. Hay una cosa que, para resituarnos y ir avanzando, quisiera leeros algo que viene en el libro. Porque en el fondo todo esto, si lo recomponemos, lo recogemos otra vez, ya habéis visto el entusiasmo y la gran cantidad de anecdotario y de vida intelectual que tiene el texto, pero todo empieza con la biografía de Leonora Amalia von Lobkowicz, princesa de Schwarzenberg, duquesa de Krumlov, que estaba aquejada del mal del vampirismo, una patología ignota que, difundida por acendradas supersticiones populares y autorizada por la nada benéfica aportación de algunos intelectuales, se había elevado por aquellos años al rango de dolencia. Empezamos por la enfermedad. Sigue el libro planteando que Leonora presentaba una historia clínica en la que se constata estar aquejada de los siguientes males: hipocondría, dolores neuropáticos, dificultad respiratoria, palidez excesiva, incluso aspecto cadavérico, deterioro orgánico progresivo, molestias digestivas y una conducta excéntrica. Tal situación era tan compleja, diversa e inexplicada por los médicos que la indujo a tomar medidas extremas que motivaron un devenir constante de hechiceros, magos y charlatanes. Estamos en el siglo XVIII. A cuyas manos se entregó ella ciegamente. Debió ser uno de estos curanderos quien la convenció de que muy posiblemente su sintomatología era perfectamente compatible con el hecho de haber sido vampirizada. Transcurre el tiempo, fallece Leonora y, como era propio en aquel tiempo, pensamiento médico anatomoclínico, la sintomatología bien reseñada debería de corresponderse con lo que la autopsia indica. Exacto. Esto es lo que ocurre en el siglo XIX, la obsesión anatomoclínica, signos y síntomas, signos objetivos, síntomas subjetivos, y esto nos lo han enseñado hasta hoy y seguimos enseñándolo hoy. Comentaríamos, y quizás sería bueno que los que estáis participarais en esta, porque a mí me ha hecho el libro pensar en, no sé en qué momento simbólico de la medicina estamos viviendo hoy. Lo cierto y verdad que se hace la autopsia y pudieron hallar una gran masa tumoral adherida a la columna vertebral de la finada Eleonora, que presionaba sobre buena parte de las vísceras de la cavidad abdominal. Se concluyó que el origen del enorme tumor era un cáncer de ovario nunca diagnosticado. Aún así, ya está claro, y aquí viene el otro momento interesantísimo del libro en sus comienzos, aún así, cáncer de ovario, pues cerramos la carpeta. De cualquier forma, los médicos, imbuidos por la cultura de su tiempo, no se quedan tranquilos y procedieron a prevenir los efectos de un posible vampirismo. Y lo que hacen es extirpar, dicen los autores de manera textual, extirparon todos los órganos del cuerpo de la fallecida y literalmente esta fue empaquetada para enviarla en mitad de la noche de vuelta al cementerio, a su ciudad. Entonces, joder, que bien lo has leído, ¿no? Quizá en este momento, al escucharos y al leer el libro, yo estaba transitando y me estaba intentando colocar en nuestro tiempo, porque una cosa que para mí tiene el libro muy relevante es que me coloca en una situación muy hermosa de conocimiento, de historia, de literatura, de anécdotas del tiempo, pero cuando levanto la mirada digo, pero y yo soy heredero de esto, y me doy cuenta de que gran parte de esa simbología igual la tenemos hoy, igual parte de esa mitología la tenemos hoy, y ahí aparece la palabra clave del libro, queridos amigos. Para mí es el concepto de aculturación del proceso vampírico. Es decir, el proceso del vampirismo se adapta al tiempo.
se va adaptando y va tomando la forma correspondiente. A lo mejor hoy estamos mitologizando la genética, a lo mejor la historia clínica que hacemos hoy tiene una parte también inventada, hasta alegórica, cuando el paciente le pregunta así, ¿cómo le duele a usted? Oye, doctor, me duele como si tuviera un perro agarrado a la nuca. Y le preguntas a otro por la misma cefalea y lo que dice es como si me clavaran un puñal que me entrara por el ojo, es decir, que la cultura se incorpora. Tal es así que los médicos dicen, bueno, tiene un cáncer de ovario, pero por si acaso la de visceras, la empaquetas de semana, no vaya a ser que haya vampiros. Entonces, esta situación es muy interesante cuando uno traslada todos los capítulos del libro y los intenta llevar al tiempo actual. Hay un punto que a mí me ha llamado la atención profundamente, que me gustaría conocer vuestra opinión, es el de la sangre. El valor simbólico de la sangre. Todavía está en nuestra cultura. No, yo es que la medicina la llevo en la sangre. No, es que yo soy heredero de la sangre. La sangre ocupa un lugar espectacular. La sangre de Cristo nos redimió. Pan y vino, sangre y cuerpo. La sangre ocupa un lugar realmente extraordinario, al punto de que hacia 1668-69, aquel famoso paciente Mourois en París, que salía a la calle, esto de las enfermedades de los frenesíes, salía a la calle dando saltos, corriendo, saltando, desnudo, enloquecido. Le había pegado una zurra a la mujer importante, hoy estaría incurso en la violencia de género, pero de manera exacta, hasta que el profesor Denis, médico de la corte de Luis XIV, lo coge y empieza a hacer experimentaciones. Fíjese, la experimentación era que le abre una vena, le hace una sangría, le coloca una cánula de plata y le inyecta alrededor de 2 tazas de sangre de carnero, de ternero. Al meterle la sangre de carnero, él espera que el carnero templado, sosegado, animal tranquilo, pudiera transmitirle ese espíritu de tranquilidad al famoso paciente Mourois. Y Mourois, aparte de tener una fiebre tremenda y ponerse malísimo, sobrevive. Hoy es increíble. Es increíble, sí. Sobrevive. Y la mujer dice, parece que está más tranquilo, háganle más de estas, porque me sacude cada poco. Lo intenta, pero claro, la hemólisis posttransfusional de sangre de animal le lleva a la muerte. Y ahí aparece todo un proceso médico-legal sobre las transfusiones de sangre de animales. Y también contra la propia mujer, a la que se la culpa médico-legalmente en el juzgado, se le dice que no ha muerto de eso, sino que ha muerto de una intoxicación que le había sometido su mujer poco a poco con diferentes fármacos, en este caso con arsénico, que era lo más habitual de la época. Y finalmente se dice en los libros, no, es que tenía una neurosífilis y al producir esa fiebre tan elevada había lisis celular de treponemas y mejoraba un poco. ¿Os dais cuenta, permitidme el tuteo, os dais cuenta de que no han cambiado mucho la cultura, la medicina y la ciencia? Las cosas que se han dicho con el COVID, las cosas que se dijeron con el SIDA. ¿Os acordáis en el SIDA lo de beber un vaso en otro que se transmitía por la saliva? La que se montó en el mundo. Pues en el fondo el libro, a mi juicio, te traslada también en presente. No solamente te enriquece con lo que se cuenta, sino en presente. Y sobre todo, el tema de la sangre a mí es el que me ha atrapado. Luego estaría el diagnóstico de la muerte, que es muy curioso. Fíjate si la sangre es importante, que en relación con el vampirismo se ha inventado hasta una enfermedad inexistente. Sí, la hematodipsia. La hematodipsia. Era un médico el que dijo esto, ¿no? Claro. Y fíjate, Paco, el tema de la muerte, que citáis también, como tú decías hace un momento, claro, la muerte se les hacía de todo. O sea, se les ponía un vaso de agua encima del pecho a ver si se movía, se les ponía una pluma en la nariz a ver si se movía, pues si respiraba, aunque sea de forma latente. Se les suturaba, se les ponían unos hilos a ver si aquellos hilos sangraban o no. Bueno, lo cierto es que la muerte se diagnosticaba cuando aparecía signo de putrefacción, mancha verde abdominal.
Sí. Y a partir de ahí decíamos... Fase colorativa y para adelante. Hasta hace poco alguien ha defendido eso, hace unos años, cuando surgió, ¿cuándo? La discusión de los trasplantes de órganos. Porque os dais cuenta que al trasplantar un órgano lo que hacemos no es esperar, no podemos esperar a la mancha del abdominal. Nos incorporamos a la muerte cerebral, a la muerte en asistolia. Conceptualmente, ¿a dónde caminamos? A una situación de irreversibilidad para la vida. Decimos, está en una situación en la que es irreversible volver a la vida. Y a partir de ahí, los órganos. La definición de muerte cobra una dimensión, también se acultura otra vez. Y entonces yo veo que el proceso de aculturación, creo que ahí la palabra clave que a mí me ha impresionado mucho en la lectura, cómo utilizando la historia, la mezcla entre la medicina, la psicología, el conocimiento de la época, la literatura, la imaginación del ser humano. Y ya lo último que quería deciros, no sé, para coger vuestra opinión. Yo he pensado muchas veces, cuando metes la literatura aquí a tope, que esto es una riqueza grandísima, siempre he buscado el diagnóstico diferencial, quizá porque la medicina te lleva siempre a eso, entre lo real y lo verdadero. Uf. Y entonces se me ocurre esto, corregir, por favor. Cuando entra la literatura, lo real no acepta pactos con nadie. Lo real es lo real. Pero cuando lo real hace un pacto con la imaginación cubre lo que se te ha olvidado y lo que ignoras, y lo transforma en verdadero. Y en esta obra la imaginación penetra de tal manera que hace que el Drácula o el Vampiro Turno hable, tenga poderes, sea inmortal, porque en el fondo debajo de todo eso está el miedo del ser humano, sobre todo yo creo que a la finitud, más que a la muerte, esa que es un ser finito y no lo toleramos eso. Y todo ese mensaje que yo quería compartir con vosotros, yo lo he encontrado en la lectura del texto. La verdad que te enriqueces con estos capítulos, aquí ya lo veréis, no os lo perdáis, son 8 capítulos y luego son tan atrevidos los autores que dicen, a modo de conclusión, ahí va eso. Y entonces se mojan, de verdad, se mojan en esta lectura que para mí ha sido... ¿Tú recuerdas dónde se publicó la definición de hematodipsia? ¿En qué revista de altísimo impacto se publicó? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Una revista importantísima. El Interview. Perdona, Interview en la transición fue una revista importantísima, ¿eh? Pues ahí, en el Interview había fue donde muchísima se gente que realmente lo único que leía era el periódico diario y el semanario Interview. Punto. Y el Interview se tenía por una revista de periodismo de investigación serio. Porque se atrevía a hablar de cosas que normalmente no se atrevía a hablar. Joder, hasta publicaba tías en pelota, ¿no? Era lo máximo. Era lo más que había, ¿no? Pero lo que dices es cierto. Vamos a ver, cuando uno lee este libro y luego se acerca a Drácula, a la novela de Stoker, descubre algo fascinante. Y es que personajes como Van Helsing realmente no son personajes de ficción. Existía ese tipo de personaje. Van Helsing es este señor que había cogido a la pobre Leonor Amalia y había dicho, uy, tiene un cáncer, sí, pero por si acaso también vamos a eviscerarla, ¿no? No vaya a ser que sea un vampiro de verdad, ¿no? Es decir, este tipo de personaje que era una persona súper racional, médico, formadísimo, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo también pensaba que, oiga, que hay cosas que las megas a verlas, haylas, y que hay misterios metafísicos en los que no podemos penetrar y que no sabemos muy bien cómo funcionan, y que eso de el alma a lo mejor está operando por ahí y no se ve y no se puede pesar ni medir, pero existe, vamos a tener cuidado con esto, ¿no? Y este tipo de personajes eran muy comunes. Bueno, hay uno que es conocidísimo, que era William Crookes, que fue premio Nobel de Química, que inventó el tubo de rayos catódicos, un tío inteligentísimo, y sin embargo era un ferviente partidario del espiritismo. Pero no solo eso, es que además acabó teniendo un affair con una espiritista, con una medium muy famosa, ¿no? Con la que anduvo muy liado. Claro, también es cierto que hay una cosa que no se cuenta. William Crookes toda su vida fue miope y tardó mucho tiempo en ponerse unas gafas. Lo cual explica en gran medida lo que le pasaba, ¿no?
Entonces, este tipo de personajes eran muy comunes, ¿no? Y todavía hoy en día existen. De hecho, a mí me hay una cosa que me maravilla, y es, por ejemplo, entre los médicos, que soléis ser gente muy racional y muy del microscopio y muy no sé qué, hay mucha gente que cuando la metes en estas cosas es muy afín y va encantada a hablar de estas cosas, ¿no? Como prueba el hecho de que vosotros dos, por ejemplo, estéis aquí sentados hoy. Porque que hable de estas cosas yo tendría hasta sentido por mi formación, pero que habléis vosotros ya es más raro, ¿no? Y sin embargo, venís y habláis de esto y os gusta esto y os encanta esto, ¿no? Y esto explica un poco justamente lo que has comentado, ¿no? Todo esto de, como tú bien comentas, el ser humano cognitivamente, el hecho de morir nos resulta intolerable. Pero no el de morir, sino, como bien dices, el hecho de que esto de alguna manera se acabe, ¿no? Esto de decir, esta cosa que yo soy, que no sé muy bien qué es, termine, ¿no? Y por eso tenemos siempre la esperanza de que esta cosa que nosotros somos esté en la sangre, o esté en el ADN, o esté en algún lugar cuántico de mis conexiones sinápticas, o esté donde sea, de alguna manera permanezca, ¿no? Y por eso también tenemos esta pasión hoy en día y toda esta mitología que se forma en torno a lo neurotal y a lo neurocual y a la búsqueda de este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre queremos pensar que lo que somos es algún tipo de emergencia que está más allá de esta cosa corporal que somos. Y esta es un poco la preocupación que se transmite en este libro, y por eso cuando lo lees te identificas, ¿no? Sí, yo creo que lo que dices que la medicina penetra aquí, no sé Paco lo que dirá él, pero la medicina penetra, y los que estáis aquí si estáis en el entorno de la medicina, de la ciencia de la salud, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a observar. La observación es la clave, al punto de que tiene una connotación de gran misterio. Cuando el médico ausculta, en lo que en fondo es oír lo que no se ve, lo que está dentro. El estetoscopio está indicando ver lo que está dentro del pecho. La observación ocupa un lugar extraordinario cuando se observa un cadáver y se ve la fase del enfriamiento cadavérico, la rigidez cadavérica, signos de putrefacción, la fase coagulativa, la enfisematosa, y tira uno de la mano y sale toda la piel como un guante. Todo eso lo ha cogido el cine, y el cine lo ha llevado con grandes efectos especiales y nos lo ha planteado, y genera un miedo pero importante, pues si eso va con una música adecuada, claro que consigue el miedo. Pero en el fondo resulta de la capacidad de observación, que es la misma que hoy recogemos, con una diferencia, que en esta época, en la época en que el libro está hablando, aunque ya hay un tránsito, cuando ya entra la microscopía a hablar y la teoría celular y comienzan a moverse, pero lo cierto es que hoy nos encontramos en una observación totalmente distinta. Antes era la observación directa, veo al paciente, veo sus signos y síntomas, pero hoy veo la realidad a través de la tecnología. Hoy estoy en el mundo de la tecnociencia. Si no fuera por la tecnología, yo no podría acceder a ver la mitocondria. Por lo tanto, el libro te coloca, insisto esto mucho porque a mí, por ejemplo, me ha afectado en ese sentido. Te va colocando, te va posicionando y va diciendo, pero si yo soy heredero de esto que viene aquí atrás, voy a intentar quitarle algunas cosas que puedan ser de ese tiempo histórico. Pero lo cierto es que hay un mensaje de símbolo. Símbolo es lo que nos une. Nosotros nos reunimos en los símbolos. Nos quejaremos de las emociones, pero las emociones nos unen. Lloramos juntos y nos reímos juntos, aunque tengan un valor de diferente tipo. Por lo tanto, el libro va cogiendo en todos los capítulos una velocidad realmente interesante, quizá a veces muy intensa, un proceso que cuando se va llegando a nuestra época, pues realmente a uno le hace pensar. Lo cierto es que, como yo os decía cuando empezaba aquí comentando la historia de esta mujer y de cómo se llega a conceder la idea de que se ha vampirizado y como los médicos lo plantean, a partir de ahí empieza un recorrido que nuestros compañeros han comentado, usando yo creo que la sangre ahí aparece de una manera clave en todo este recorrido. Y fíjate que acaba en el último capítulo, que es el más relacionado con el entorno que acabas de decir, que es el del cine y la literatura.
A ver, de los que estáis aquí, ¿cuántos habéis leído la novela Drácula de Bram Stoker? Recientemente. Fíjate. ¿Y no os habéis fijado nunca que la novela Drácula de Bram Stoker es una novela de médicos? ¿No la habéis leído de esa perspectiva? Es decir, dos de sus grandes protagonistas evidentemente son médicos. Tú ya has citado a Van Helsing, pero luego el doctor Sewell, bueno, pues es un psiquiatra, ¿no? La novela se desarrolla en muchas partes en un psiquiátrico del siglo XIX, un manicomio, que en la película, en la última película, la de Coppola. La de Coppola, ahí se ve de maravilla y ese hombre, yo no sé cómo ha registrado también en esa película el entorno de un psiquiátrico decimonónico, ¿no? Donde están las técnicas de aislamiento de los pacientes, donde se les trata con duchas de agua fría, donde los celadores van con esas máscaras para que los internos no les agredan. Es decir, una película de médicos, donde Van Helsing hace 2 o 3 transfusiones en la novela. Transfusiones de sangre en esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, donde el vampiro actúa a través del hipnotismo, del mesmerismo, donde se abren las conversaciones de psicocirugía, donde se incide muchísimo en un tema que es el que a mí más me atrae por a lo que me dedico, que es las drogodependencias, que es el tema de las adicciones. El doctor Sewell es morfinómano y en la novela dice que se tiene que poner su dosis de morfina, etcétera, etcétera. Y luego Drácula trae a Mina Harper con el tema de la absenta, que es delicioso también en la película, ¿eh? El hada verde, ¿no? Es decir, es una novela y es una película de médicos. Yo creo, bueno, a ver, pero no solo Bram Stoker es de una familia de médicos, es decir, él estaba muy bien formado. El procedimiento de destrucción del vampiro es un procedimiento médico. También. Es decir, son un montón de señores alrededor de una mesa trabajando quirúrgicamente sobre un cadáver al que hay que destruir de determinada manera, o sobre el que hay que realizar ciertas operaciones para que muera el vampiro, ¿no? Entonces es un procedimiento médico, pero tiene sentido, quiero decir, la familia de Stoker era de médicos, sus hermanos eran médicos. De hecho, el hermano mayor de Bram Stoker fue... Era un cirujano militar, uno de ellos. Uno era cirujano militar, el hermano mayor llegó a ser presidente del Colegio de Médicos de Irlanda y además fue, ¿cómo se diría? Supervisor de laboratorios de experimentación animal. Era un hombre que andaba muy metido en esas cosas, ¿no? Y evidentemente, pues... el tema del debate de si había que experimentar con animales quirúrgicamente o no estaba allí, el hermano de Stoker lo conocía muy bien. Se publicó por aquellos tiempos La psicopatía sexualis de Krafft Ebing, que fue un libro extremadamente famoso, a pesar de que Krafft Ebing no quería que lo fuera, pero lo fue, y se tradujo al inglés. Sí, porque hablaba mucho de las parafilias. Exactamente, parafilias de sexuales, hecho... todas las cosas que hace Renfield el vampiro las hacen los tipos que aparecen en La psicopatía sexualis de Krafft Ebing, y que se nota que Stoker ha leído y que se nota que sus hermanos le han informado de cómo existe eso y tal. Una de las cuñadas de Stoker tenía un trastorno mental que lo obligó a entrar y salir de psiquiátricos permanentemente y conocía muy bien aquel ambiente. Entonces, cuando uno va atando estos cabos y lee la novela otra vez, dice, pero si esto es una novela en la cual la información médica es colosal. O sea, es lo que hacían los médicos en el siglo XIX, realmente, ¿no? En el momento, en el cambio de la... Hombre, si alguien puede, a mí me ha pasado, si alguien tiene que sacar un cadáver de la nevera para trasladarlo a algún sitio, y ocurre un momento en el que se han iniciado un proceso de la rigidez cadavérica y ha iniciado al mismo tiempo la putrefacción y hay un desfase en virtud de la causa de la muerte, si es obeso, si es delgado, si está caquético o no, y va tapado, imagínense que va tapado en la camilla, sale del hospital o le llevan desde la habitación hacia el tanatorio, 4 de la mañana, y va el sanitario empujando aquello y le llevan en el ascensor en un hospital de esos grandes que baja de la planta 12 a la planta baja y que tarda, y de repente oye unas palabras que salen de la camilla y es porque la rigidez cadavérica comprime, hay producción de gas en el abdomen y se produce un ruido que sale por la glotis. Si roza de manera determinada, uno interpreta que te está llamando. Dice, ¿qué ha dicho Fernando? Te puede dar un palo como para escribir una novela o dos, ¿no? Por lo tanto, es verdad que todo este juego de la imaginación, la realidad,
la ficción, la literatura, la historia, hace posible que yo creo que el libro llegue tan lejos. Yo quisiera dar la oportunidad a ustedes, si han tenido la deferencia en venir, si quieren hacer alguna pregunta a los autores o algún comentario, pues estaremos encantados. Pues, a ver, yo he leído en algún lugar que la medicina va avanzando, yo no soy médico, va avanzando la medicina porque se va volcando más hacia los signos y los mecanismos y va dejando de lado los síntomas. Por otro lado, también leí que la psiquiatría no avanza justamente porque se centra más en los síntomas que en buscar mecanismos cerebrales de las patologías. Y mi pregunta es, una vez que se avance mucho más en la medicina y la parte de mecanismos y signos predomina en toda la medicina, si no habrá más posibilidades de que aparezcan fenómenos de este tipo donde aparecen enfermedades imaginarias. Yo le doy mi opinión, pero dejo a los autores que opinen primero. A ver, yo comparto lo que has dicho primero, pero no lo segundo. La psiquiatría ha avanzado muchísimo, muchísimo. Es decir, la psiquiatría no se puede basar en los días actuales en un diagnóstico, digamos, biológico, porque es imposible. Es decir, si un sujeto tiene una esquizofrenia, nosotros sabemos que los niveles de dopamina están muy altos, pero ¿eso cómo lo determinas? Mediante metabolitos activos que se destruyen rápidamente, es muy difícil. Vas a tomar muestras del circuito mesolímbico cortical haciendo una trepanación, es imposible, ¿no? Pero aún así se ha avanzado muchísimo, ¿no? No llegamos a los niveles de la medicina, digamos, no psíquica, pero se ha avanzado mucho, mucho en la psiquiatría, ¿no? Independientemente de que todavía la psiquiatría funcione con diagnósticos más por síntomas, ¿no? Sobre todo lo que ha desaparecido mucho de la interpretación diagnóstica psicológica y psiquiátrica, y en esto sí que se ha avanzado mucho, lo que ha desaparecido es la idea de que hay que interpretar la patología del paciente, que es una idea, si queréis, muy freudiana, ¿no? Muy psicoanalítica, ¿no? Esto de que el paciente te cuenta una historia que tú necesitas comprender, y cuando comprendes la historia del paciente, entonces comprendes al paciente y entonces pues aplicarle una terapia, ¿no? Todo este método interpretativo en psiquiatría y en psicología ha tendido a desaparecer. Ya no se hace tanta hermenéutica, ¿no? Se va mucho más al tema diagnóstico y al tema de estándares, ¿no? Epidemiológicos, y etcétera, etcétera. En ese sentido sí que se ha avanzado. Ocurre evidentemente lo que dice Paco, que hay muchas cosas que no son directamente observables, porque no las puedes ver, no tienes una manera de medirlas físicamente. Se ha avanzado mucho con las técnicas de neuroimagen y todo esto, pero bueno, todavía no estamos al mismo nivel que la patología. La neuroimagen, el problema es que hay que tener cuidado con ella, porque si no la utilizas bien te puede llevar a elucubrar cosas que no están pasando, entre otras cosas porque la imagen de neuroimagen es estadística, para empezar. No estás viendo el cerebro en tiempo real, sino que estás viendo una acumulación de cortes de imágenes del cerebro que están ocurriendo en diferentes lapsos temporales. Entonces, claro, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, esto sí que es un mito científico, ¿no? Los neurocientíficos tienen toda una mitología montada alrededor de su tinglao, era realmente espectacular, que cuando vas allí sabes un poco, se la desmontas enseguida, ¿no? Pero ellos van funcionando cada vez mejor, y esto es cierto, y cada vez la observación es más precisa. Lo que ha ido desapareciendo, que inducía mucho el error, es todo este método hermenéutico interpretativo de la patología mental, que por ejemplo permitía pues inventar muchas veces síndromes que no existían, o que no existían más que en la imaginación del propio observador, ¿no? Que ni siquiera eran del propio paciente. Hay una cosa y yo quería compartir con los autores y con ustedes en este caso. Yo tengo ahí una opinión a lo mejor un poco distinta. Le voy a decir por qué. Yo creo que está desapareciendo el concepto de síntomas subjetivos, y de hecho se enseñan menos en las facultades. El de signos objetivos crece, y le pondré un ejemplo, porque estamos en la casa de Ortega y Marañón. Imagínense los años 1950, Marañón escribiendo una historia clínica, y dice: paciente que entra en la consulta, me levanto, le saludo, observo que tiene la mano temblorosa y que acaso suda, habla con cierta precipitación y nerviosismo. Podría ser una hiperfunción tiroidea. Qué bonito, ¿no? Sí. Parece literatura. Y eso hoy, como se ve en las historias clínicas de Freud, por ejemplo. Exactamente. Pero hoy, ¿qué sería? Entra paciente en la consulta, edad superior a 60 años, no presenta sintomatología clara,
pero cuenta que tiene trastornos del sueño de manera esporádica y que en algunos casos ha engordado algo y el algoritmo te dice, puede ser en un hipotiroidismo subclínico, está por debajo. Hagámosle la función de hormonas tiroideas que se hacen en una máquina en unos momentos y sale el perfil. Es decir, vamos avanzando a un concepto de medicina predictiva. Vamos a predecir acontecimientos. Si usted se fija y entra en internet ahora, por ejemplo, una mujer que le haya diagnosticado un cáncer de mama y le han hecho un protocolo molecular de ese tumor, le han puesto el nombre y los apellidos moleculares, el algoritmo dice, con este protocolo molecular de ese tumor, el pronóstico con quimioterapia y sin quimioterapia es el mismo. Y ahora se lo dices a la paciente y la paciente te dice, ¿que me dice usted que tengo un cáncer y que me va a poner tratamiento? Reclamación. Es decir, la mezcla de la cultura y el conocimiento puede ser disarmónico. Y yo creo que en este momento de la historia tenemos ese proceso. Yo a veces lo veo como una barca con dos remos, uno el del conocimiento científico muy poderoso, muy potente, y otro el de la toma de decisiones, la madurez cultural, el nivel de formación de las personas en el ámbito de las humanidades. Y claro, como están bajo el agua no se ven, pero si son dispares, uno muy grande y fuerte y otro canijo, y uno rema, pues la barca o va torcida o da vueltas. Y yo creo que el tiempo que nos lleva, y la lectura de este libro a mí me ha llevado a eso, ¿no? Me lleva a pensar en esa circunstancia de reflexión sobre lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. ¿Hay alguna cuestión más que quieran intervenir ustedes, opinar? Estamos llegando ya hacia el final. Una cosa, os habréis encontrado seguro la historia de Vlad el Empalador, porque cómo se entronca, porque todo el mundo dice que es el primer vampiro, que todo viene de ahí, por el momento de... Pero eso es el tema más literario, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que Vlad Dracul, ¿quién es? Porque el auténtico Vlad Dracul era el padre, no era él. ¿A quién se refería Stoker cuando habla de... Quiero decir, la vinculación entre Vlad el Empalador y Drácula es una vinculación establecida a posteriori, no a priori. Para empezar, Vlad era valaco, en todo caso húngaro y nunca rumano. Rumano no fue jamás. De hecho, Transilvania pertenece a Rumanía a partir de 1920. O sea, ya la novela llevaba escrita un montón de años. Entonces, de hecho, cuando Stoker escribe la novela, pues Transilvania es una parte del Imperio Austrohúngaro y forma parte de Hungría como ha formado parte de toda la vida, ¿no? Realmente quien convierte a Vlad el Empalador en un mito es Ceausescu, que lo convierte en un personaje nacional equivalente a nuestro Cid Campeador, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, todo eso es una historia construida a posteriori, que bueno, pues da juego, un tipo que empalaba a la gente allí y luego comía debajo, y que tampoco se sabe muy bien cuánto de eso es cierto. Es una historia que está rodeada de puntos oscuros. De hecho, este señor no se sabe muy bien ni siquiera cómo murió, si murió preso, o lo mataron sus soldados, o lo mataron los otomanos, nunca se ha sabido muy bien. Entonces, bueno, pues es una historia divertida, curiosa, pero evidentemente es un mito cultural, para que nos entendamos, ¿no? Es como la famosa frase de perdonen que no me levante, ¿no? De Groucho Marx, que nunca se dijo, ¿verdad? Fijaos, y ya para terminar, el último capítulo que tenemos aquí en el libro, que no sé cómo lo titulamos, viene un poco al hilo de lo que os he comentado antes de la historia del segundo vampiro oficial, el tal Paole que os he contado de 1713, ¿no? Bueno, pues hace 10 años hubo un caso exactamente igual en una aldea de Rumanía, en Marutinu de Sus, donde un maestro de escuela falleció y la familia decía que se le presentaba todas las noches y que pedía de comer y tal, incluso llegó a haber un fallecido también, ¿no? Esta es otra, porque fijaos, y eso es hace 10 años. Y también piden y solicitan que se mutile el cuerpo de ¿no? O sea, que es una cosa del pasado, pero que todavía lo tenemos. Pero fijaos, en los relatos de vampiros, en casi ninguno, por no decir que en ninguno, se dice que el vampiro chupase la sangre a nadie. Esto es un invento a posteriori también. Sí, más literario, sí. O sea, los vampiros realmente, casi todas las víctimas del vampirismo, en las historias que tenemos, posiblemente la mayor compilación de historias de vampiros que hay sea la que hizo el padre Calmet.
Y en casi todos los casos conocidos hay casos de estrangulación, de muerte por miedo, gente que muere porque se asusta y tal, pero aspiración de sangre no existe nunca. Esto es siempre una posteriori, ¿no? De alguna manera se alimenta de los vivos, pero nunca se sabía muy bien qué. ¿Por qué se llegó a la conclusión de la sangre? Básicamente por eso, porque la sangre era la vida, era energética, era todo este tipo de cosas, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que bueno, pues se alimentaba de la sangre, ¿no? Que muchas veces la sangre que encontraban en la boca del vampiro cuando lo desenterraban, pues era parte del putrílago, del proceso de descomposición, que el pobre señor pues estaba allí muriéndose, ¿no? O simplemente voceras de un tuberculoso, ¿no? Que sabes que provocan ese tipo de fenómenos. Sí. Y entonces, claro, pues es una historia curiosa de cómo se ha ido construyendo un mito, un monstruo cultural a través de un montón de adendas que literariamente hemos ido añadiendo allí, pero que realmente cuando vas quitando, y es un poco lo que hace el libro, cuando vas quitándole capas al fenómeno, descubres que el fenómeno realmente es un fenómeno que prácticamente no existe, ¿no? Es todo una especie como de bulo que tuvo éxito porque fue movilizando a la ciencia, fue movilizando la imaginación, fue movilizando la cultura, fue movilizando un montón de creencias y sirvió como elemento catalizador de un montón de ideas que estaban por allí pululando y que por este camino encontraron una vía de manifestación, ¿no? Adelante. Bueno, ya que se ha nombrado Marañón, yo quería comentar aquí algún aspecto de la historia clínica elaborada por un Marañón y por lo que no es un Marañón. Actualmente yo que trabajo precisamente en el Gregorio Marañón, pues yo tengo residentes que escriben no palidez, no ictericia, los verbos no existen, o sea, se escribe tipo mensaje de WhatsApp, ¿no? Bueno, yo ya he tirado la toalla, además yo ya en diciembre estaré jubilado en Marañón, llevo allí la friolera de 39 años en el servicio de alergia y ya tiro la toalla porque he visto que no sirve para nada. Oye, los nombres de los medicamentos se escriben con mayúscula, te da igual. Entonces ahora las historias clínicas, pues desde luego no tienen ningún valor literario y al hilo de lo que se ha comentado de cómo se hacían las historias y tal, y cómo también, que lo ha comentado él, se ponían en boga ciertas enfermedades que en realidad no existían. Marañón dijo que el mal de amores no existía. Yo hice una publicación sobre eso, que Paco, que es un hombre muy curioso, ya se la pasaré, y efectivamente pues conocemos todos cuadros, ¿verdad?, representando a esas mujeres lánguidas, con mal de amores, pero amigos, tenemos ahora un cuadro en medicina que nos llega a veces a los alergólogos, porque claro, ahora aparte de la alergia alimentaria, tenemos las intolerancias y hay gente que con una disbiosis intestinal mantenida, para los que no sean médicos, un desequilibrio de las bacterias buenas y malas del intestino les lleva a un síndrome de fatiga crónica. Y entonces, claro, a lo mejor esas mujeres tenían un síndrome de fatiga crónica, pero también era una época donde, como apuntaba él, había mucha tuberculosis. Y también la tuberculosis, el término vulgar de estastísico, o sea, asociado todo con una persona muy delgada, muy pálida, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en realidad el mal de amores, y ahí siento diferir con mi admirado Marañón, sí existe. Lo que pasa es que ahora lo llamamos a lo mejor fatiga crónica, fibromialgia. Yo recuerdo cuando empecé la alergia, la astenia primaveral. Pues hombre, en los libros de alergología no viene, pero ves pacientes que en primavera están cansados. ¿Todos porque toman antihistamínicos y les da sedación porque atraviesan la barrera hematoencefálica? No, yo creo que no, porque también hay, igual que cuando se sabía menos clínica, no había endoscopias, sabíamos que los ulcerosos tenían recaídas en otoño y en primavera. O sea, que estamos sometidos a unos ciclos, ¿no?, que influyen en la enfermedad. Simplemente yo creo que recoges muy bien el concepto de observación, de que hay que ponerla al día. Y yo creo que esta vida que llevamos, o esta sociedad que ha decidido ser utilitarista 100% y no le importa tampoco dejar de ser mediocre, prefiere seguirlo siendo, pues nos hace que entremos en esta fase que tú bien comentas y que nos da pena porque la tecnología, siendo muy positiva, se ha convertido en una ortopedia intelectual, es una muleta intelectual para pensar muy poco. Y, bueno, perdón, y al hilo de esto, y la poca ambición que se ve en las nuevas generaciones. Yo ayer, hace 2 días, mandé una persona a urgencias a Ramón y Cajal por una vasculitis de libro, o sea, tenía una púrpura palpable en las piernas de libro. Y me ha mandado el informe hoy, exantema maculopapuloso. O sea, vamos a ver si se ha mandado a un gran hospital y
me mandas un cuadro que no se ve todos los días, es para ingresar a ese paciente y hacer un estudio serio. Es cierto que ya había ido a urgencia, le habían dado corticoides, con lo cual ya la biopsia que hagan no te va a servir. Pero si ya ni tan siquiera te despierta la curiosidad de un médico residente, algo inusual, y se cree que le están mandando un sarampión, pues yo ya tiro la toalla. Yo creo que en el libro yo he notado esa palabra, igual que hablaba de la aculturación, como tú insinúas también, como en el entorno cultural en el que estamos aprendemos y nos movemos, pero está este de la observación. Yo creo que la capacidad de observación nosotros la estamos atenuando, enlenteciendo, no sé si es porque está fatigada, no sé cuál será el diagnóstico que habrá que hacer, de luego será socio, psicológico, político, cultural, será complejo, es verdad. También la velocidad, porque si tú tienes que ver a un paciente cada 6 minutos, pues me imagino que, la cosa que tengas un se ojo, complica, sí. un ojo electrónico. Pero todo Fernando se está perdiendo el ojo clínico, que eso sí lo tenía Marañón. No tenía un TAC, no tenía una resonancia, tenía un ojo perforado. Yo quiero aprovechar que hay médicos para hacerles una consulta de algo que siempre escucho, que es que donar sangre es bueno para uno. ¿Y cómo se relaciona esto? Que parece ser el mito contrario a que le saquen la sangre, ¿no? Donar sangre es muy bueno para el que la recibe. Esto es Para ese más que para ninguno. Pero hay un mito, ¿no? En el sentido de que, no sé, en Argentina se hablaba de hay gente que va a donar sangre porque dicen que es bueno para uno donar sangre. Hombre, yo creo, como tenemos un internista en la casa, yo creo que verdad que hay fases de las etapas de la vida en las que hay sujetos que tienen una cierta elevación del hematocrito, de osematía y tal, donde el hacerse donante de sangre le beneficia a él y le beneficia a otros y previene trastornos posteriores. Pero que donar sangre tal y como se da no genera ningún perjuicio seguro. Lo de ser beneficioso veríamos en qué términos. Hay gente que se encuentra mejor porque a lo mejor tiene 6.800.000 glóbulos rojos y le viene bien quitarse esa sangre. Pero a quien le viene de espanto es al que entra en urgencia y la recibe. Sí, al hilo de esto, bueno, sí, tiene una indicación clara el donar sangre, que es la hemocromatosis, ¿no? El depósito de hierro, ¿no? El acúmulo de hierro, pero claro, no todos los... es una enfermedad rara, y hace años leí un libro, que a lo mejor lo conocéis, que era algo así como La ley del más débil, y que te contaba que en el pasado tener hemocromatosis era una ventaja para ir a las guerras, porque si te herían y tenías un hematocrito más alto, el riesgo de morir desangrado era menor. Esto que dice usted, interesante, porque dentro del doping, sabe usted que había una técnica que era el hacerse la autotransfusión. Yo dono sangre, me la guardan y luego me la inyecto para aumentar las enzimas y favorecer la oxigenación a tejidos. Hemos hecho de todo, como en el libro, hemos hecho de todo. De hecho, Fernando, los ciclistas hacían dopaje con eritropoyetina. Exactamente. La hormona que te aumenta el número de glóbulos rojos. Esto es. Bueno, queridos, tenemos que llegar al final. Simplemente una cosa para que, y con esto concluimos, que es una cosa del telediario de anteayer. No sé si lo visteis, ¿no? Hablando de vampiros. Que hay vampiros en la política. No. Polonia, costa del Báltico. Bueno, pues anteayer descubrieron una fosa común con 450 restos. Sí. Todos vampirizados. Todos vampirizados. Todos. ¿Ah, sí? Todos vampirizados. Y esto fue un descubrimiento de hace 3 días. ¿Datan de? ¿Qué? ¿Datan de dónde? ¿Cuánto? No de principios del siglo XIX, estiman. O sea, que no fue tampoco hace tanto tiempo, principios del siglo XIX. ¿Y hay documentos? Fosa común, sí. Todos decapitados, por supuesto, con el cráneo puesto entre las manos, o sea, sí. Vampirizados, sí, por esas hordas que hemos hablado antes, ¿no? Simplemente para que veáis que esto todavía sigue coleando. Bueno, pues llegamos a... Yo quiero decirles y decirles a los autores, darles las gracias por este esfuerzo, este trabajo intelectualmente impecable. 2 frases nada más que me he permitido también colocar en el prólogo, ¿no? Si hablamos de la muerte, estaba recordando, y lo pongo aquí de manifiesto, cuando Fray Antonio de Guevara en el siglo XVI dice esto sobre la muerte. Siglo XVI. Porque la muerte tiénenos por tan suyos que muchas veces viene sin nos avisar. Y la vida tiénenos por tan extraños que muchas veces se nos va sin despedir. Eso sigue estando vigente desde el siglo XVI hasta hoy.
Y quisiera terminar utilizando, como les digo a mis compañeros en el prólogo, un término que busqué y lo actualicé utilizando los textos del profesor Carlos Díaz, profesor de Filosofía en la Complutense. Dice, los autores de esta obra, los dos franciscos, los coloco yo en el vocablo griego parresía. La parresía es un término griego que significa decirlo todo. Pero Carlos Díaz, este profesor, lo actualiza este término y dice que el significado del parresiarca, del parresiastés, es aquel que se caracteriza porque tiene un hablar decidido, elaborado con libertad y con franqueza, un hablar que es valiente, que es audaz, desenmascarando las mentiras, engaños y manipulaciones, aquellas que pretenden acallar la verdad. Es decir, son aquellos que dicen la verdad, en términos médico-legales, toda la verdad y nada más que la verdad. Yo creo que los autores encarnan aquí esta diferencia entre la verdad objetiva y la veracidad subjetiva y hace posible que la lectura del libro nos enriquece mucho culturalmente. Así que yo les doy las gracias con todo corazón y de hacerlo aquí en esta casa, la Casa de la Ciencia y del Pensamiento, y con la presencia de todos ustedes que han tenido la amabilidad de superar la crisis de 42 grados y compartir con nosotros este rato. Así que muchas gracias y ahora también pueden hojear el libro si ustedes lo desean. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Dios.